¿Qué tal, jóvenes? Tengan ustedes muy buena mañana. ¿Cómo está María? ¿Qué tal Emily? ¿Cómo está Wilfredo? Hola Lady. ¿Qué tal Tatiana? Hola Ariana. ¿Cómo está Milagros? Hola Claudia. ¿Cómo está Milagros Jimena? Hola Miguel. ¿Cómo está Catherine? ¿Qué tal Mariel? ¿Cómo está Milagros? Varias Milagros. Solano. ¿Cómo está Vania? Hola Mariel. ¿Qué tal Tamara? ¿Cómo está? Hola Andrea. ¿Qué tal Yolisa? ¿Cómo está? Hola Sandy. ¿Cómo está Rodrigo? Listo. A ver, jóvenes. Buen día con todos. Buen día con todos. Disculpe si me demoré un par de minutos en entrar. Lo que pasa es que en el bloque anterior fue la última sesión del repaso intensivo y tenía que hacer toda la edad contemporánea. Y bueno, me demoré un poquito todo el receso y me demoré un minuto en entrar acá, pero ya estamos acá. ¿Cómo está Alexa? ¿Qué tal Manuel? Listo. Bueno, buen día con todos. A ver, vamos a explicar qué y cómo trabajaremos el día de hoy. El día de hoy vamos a terminar un poquitito el tema de Roma monarquía que nos faltaba un cachito. Bueno, no faltaba, sino explicar detalladamente, ¿no? Porque a veces el tiempo pues es nuestro peor enemigo y hacemos las cosas un poquito rápido para que le quede claro a todos, ¿no? Porque esto nos va a ayudar para comprender la transición a la República. Nos metemos de lleno en la República, que es la parte más importante del examen de admisión, y si el tiempo lo permite, iniciamos lo que es el Imperio Romano, ¿no? Que es un tema poco frecuente. Lo que nos interesa sobre todo es Roma República, es lo más importante, ¿ya? Revisamos las preguntas correspondientes, corregimos los errores y dejamos las actividades para la próxima semana, que ya entramos a temas nuevos. Ahí sí, por favor, necesito tu apoyo en el sentido de resumir, leer, ¿ya? Porque son temas nuevos. Vamos a entrar a Edad Media. En Edad Media solo trabajaste feudalismo nada más, así que vamos a ver varios temas nuevos, ¿ya? Bueno, te confirma, por favor, si se ve la PPT, confirma para comenzar. Muchas gracias, Claudia. Entonces nosotros ya habíamos explicado dónde Roma está ubicada, ya hemos explicado eso, ¿no? La ubicación de Roma, ¿ya? Hemos explicado el origen de Roma, ¿ya? Versión legendaria histórica. Hemos mencionado los reyes más importantes con sus respectivas obras, las dinastías latina y etrusca. Y ahora vamos a hablar de la sociedad romana. En Roma vas a encontrar estos elementos. El patricio, el plebeyo, los clientes, los esclavos. ¿Ah? ¿Quiénes son los esclavos? Pues personas que carecen de todo tipo de derecho. O sea, no son libres y obviamente no pueden gobernar. Ahora, principalmente eran prisioneros de guerra. No es la única forma de obtenerlos, pero principalmente se obtienen por campañas militares. Como en la fase de Roma monárquica, como en Roma monarquía, Roma 1 se expande, se entiende que los esclavos en ese momento son una minoría. Son muy pocos. ¿Cuándo Roma va a tener importante mano de obra esclava? En la etapa republicana. Durante la expansión de la República, es decir, tras las guerras púnicas. Tras las guerras púnicas. ¿Quiénes eran los patricios? Pues los que poseían todos los privilegios, los que poseían todos los derechos. La justificación de su poder la encontraban en el linaje, o sea, en su alcurnia. Según ellos, eran descendientes de Rómulo. Y ya sabemos que Rómulo
era, según la leyenda, quien funda Roma, y según la leyenda, hijo de Marte, que sabemos era un dios. Por lo tanto, los patricios dicen tener origen divino. Así justifican su poder. Por otra parte, tienes a los clientes, que eran personas que no eran libres, eran sirvientes, estaban bajo la protección de un pater familis, o sea, de un patricio, ¿ya? Y tenías a los plebeyos, que eran hombres con ciertos derechos, como cuáles, naturales, es decir, tenían derecho a la vida, tenían derecho a la libertad, pero no tenían derecho político, es decir, no accedían al control del Estado, no accedían al poder, a menos en la etapa monárquica. El tema, la sociedad está enmarcada en la fase monárquica. En la república va a ser otro cantar. Los plebeyos van a luchar socialmente con los patricios y poco a poco van a alcanzar en forma progresiva ciertos derechos, ¿ya? Entonces, ellos se dedican a hacer pues la mano de obra. Como son pocos los esclavos en ese momento, ellos son la principal mano de obra. Son los campesinos, son los artesanos, son los comerciantes, son los soldados, ¿ya? Así es. Entonces, muchachos, consulta hasta ahí con lo que es sociedad romana en la fase monárquica. ¿Estamos todos claros? ¿Hay alguna consulta, alguna pregunta, algo que no hayas comprendido, algo que has leído y que de repente con respecto a este punto quieras profundizar? ¿Estamos todo bien? Confirma para continuar. Ok. Bueno, como no hay ningún comentario, asumo yo que todo está ok. Bueno, ya me están llegando sus comentarios. Asumo que está todo ok, entonces continúo. Clientes. Listo, Emily. Listo. Entonces, los patricios, mi estimada Emily, para demostrar su poder, los latinos eran los patricios, mi estimada Ariana. Los latinos eran los patricios, eran romanos. Los clientes eran extranjeros, personas que llegaban a Roma después de la fundación y se les permitía, ¿no?, ponerse al servicio de un patricio. Ahora, para el tema de clientes, hay muchas versiones. La de extranjeros es una. Hay otra versión que son personas que le han ido mal en los negocios y al no tener sustento se ponen al servicio de un patricio, ¿no? Ellos son los clientes, sirvientes, sirvientes. Ahora, para efectos de examen de admisión, mi estimada Emily y mi estimada Ariana, tiene que centrarse en patricios y plebeyos, ¿ya? El pater familia es el patricio, mi estimada Tamya. Padre de familia, patricio, solamente que está en latín, nada más. Estoy diciendo, los clientes dependen de un patricio. Entonces la teoría dice, se encuentran bajo la tutela, la orden de un pater familia. Entonces, ¿qué es un pater familia? Un patricio, mi estimada también. Estamos, mi estimada Emily, Ariana y Tanya. ¿Les he respondido sus tres consultas? Ok, listo. Vamos a continuar entonces. Para cerrar esto, en la monarquía romana existían tres elementos, ¿no? Que son el rey, obviamente monarquía, en latín rex es lo mismo, el senado o senex en latín y la asamblea. Entonces muchos creen que en Roma monárquica, como la mayoría de las monarquías del mundo, era pues una monarquía hereditaria y no era el caso. La monarquía romana era una monarquía electiva. El rey era elegido. Y ahí viene la confusión. ¿Por qué, profe? En algunos libros colocan que el rey es elegido por el Senado. En otros textos coloca que el rey es elegido por la asamblea. Entonces el chico se rompe la cabeza. Pues yo te voy a explicar. Lo que pasa es que la asamblea,
¿ya? Elige al rey a partir de los candidatos que pone el Senado. Y una vez elegido el rey, el Senado lo que hace es ratificar al rey elegido por la Asamblea. Entonces, por ahí viene la confusión, porque en los libros de internet o en las páginas de Wikipedia, de algún rincón del vago, no está bien detallada la teoría, entonces ponen el dato de frente resumido y el chico se loquea un poquito ahí, ¿no? Pero estamos explicando, ¿ya? Entonces, mira acá. ¿Quién es el rey? Pues la máxima autoridad, obvio, en la monarquía, porque en la república el rey no va a estar, obviamente, ¿ya? Maneja el culto, o sea, la religión. Como en esa época no hay separación de poderes, tiene poderes políticos, jefe militar, y poder judicial, porque no hay separación de poderes. ¿Ya? La asamblea está conformada por los ciudadanos, entiéndase patricios, ¿ya? Los plebeyos en ese momento no son ciudadanos. El rey las convoca a esta asamblea y se encarga de carácter legislativo, puede aprobar o rechazar leyes. Y como te indicaba, ahí está, elige al rey. La monarquía romana era electiva. El Senado tenía un cargo vitalicio, o sea, gobernaba de por vida. A toda la vida gobernaba el Senado. ¿Ya? Y estaba formado por ancianos, de ahí viene la palabra senectud, ¿no? Consejo de ancianos, senectud, una etapa de la vida, ¿no? De la adultez, senectud, la vejez, ¿no? Y ellos asesoraban al rex, que es el rey. Ellos asesoraban al rey. Profe, yo he leído que el Senado es el principal órgano de poder de Roma en la etapa republicana. Ojo, el Senado es el principal órgano de poder de Roma, sí, pero en la etapa republicana. Y esta estructura está referida a la fase monárquica. Por eso acá solo cumple con un rol consultivo, de asesor nada más. ¿Ya? ¿Estamos, chicos? Igual, ¿alguna consulta, alguna pregunta, algo que quieras saber que no te haya quedado claro en esta parte de Roma monárquica para poder continuar con lo que es Roma república? Algo que hayas leído y no hayas entendido sobre Roma monarquía, para dar por cancelado el tema y pasar a la etapa republicana. Repito, mi estimado Nils, la asamblea está conformada por ciudadanos. La asamblea es un órgano de poder, mi estimado Nils. Estamos hablando de la estructura de gobierno en Roma monárquica. Si yo retrocedo, te expliqué que los plebeyos son la principal mano de obra y no tienen derechos políticos. Por lo tanto, mi estimado Nils, yo te pregunto, los plebeyos no tienen derechos políticos, ¿estarán en la asamblea? Te cambio la pregunta, Nils, para que vea que usted se responde solo. Si los plebeyos no tienen acceso al poder en ese momento, si los plebeyos no acceden al gobierno, ¿formarán parte de la asamblea, que es un órgano de poder? ¿Es una institución política? Un ratito, Marian, voy a terminar con Nils y voy con usted. Quienes conforman, Nils, la asamblea son los patricios. Son los patricios. ¿Ya? Y los patricios más ancianos forman el Senado. Forman el Senado. Ahora sí, Nils, ¿estamos claros? ¿Estamos claros? Listo. Si ya está claro, Nils, paso con la consulta de Marian. Marian me hace una pregunta muy bonita. No la pensaba tocar todavía Marian, porque eso lo iba a ver en Roma República, pero igual lo puedo mencionar ahora, no hay ningún problema. La base de toda sociedad, mi estimada Marian, es la familia. Roma no es la excepción. El conjunto de familia, mi estimada Marian Xiomara, Castilla Chacón, se llama la gens. De nada, Nils. ¿Qué es la gens? El conjunto de familias. ¿Ya? Por ahora, es necesario que solo conozca esa información, mi estimada Marian, que la gens es el conjunto de familias. Nada más. La familia es la base de la sociedad romana. Luego ya cuando yo explique crisis de la República, voy a retomar ese concepto de gens que ya me pregunto, que ya le definí y lo voy a ampliar. Con eso respondo su consulta, mi estimada Marian.
Yes, conjunto de familias. Perfecto, Marian, de nada. Listo. Vamos a continuar. Vamos a cerrar esto entonces. Con eso terminamos Roma Monarquía. Y pasamos a lo que es Roma República. Vamos a restaurar esto para fijarlo y lo compartimos. Ahí está. Listo. A ver, muchachos, confirma por favor si se visualiza el PPT de Roma República. Ok. Ok. Listo. Ahora, escúchame por favor. Escúchame por favor. La semana pasada tuvimos un pequeño conversatorio con el salón. Bueno, con la mayoría del salón, no todos se pudieron quedar sobre el tema del avance, ¿no? Entonces, sí. Uno tiene que reconocer, ¿no? Cuando hay una observación, ¿no? Claro, no hay ningún problema. Había un tema con respecto al avance. Bueno, hay un tema con respecto al avance. Y lo vuelvo a remarcar para todos aquellos que de repente no pudieron asistir, ¿no? Muchachos, recuerden varias cositas, por favor. No es excusa, no es justificación. Simplemente es la realidad. Número uno. Recuerden ustedes que nuestra primera sesión, que era 2 temas en uno, hominización y prehistoria, que debía ser una sola clase, nosotros la hicimos por separado. Recuerde ustedes, ¿no? Hominización prehistoria, que era un solo tema, lo hicimos por separado. ¿Por qué lo hicimos por separado? Número uno, por la cantidad de alumnos que fueron la primera sesión, 140, y muchos de ellos, la gran mayoría, era recién su primera clase conmigo, eran como 100. Porque este módulo viene en septiembre y al nivel intermedio se incorporaron 100 compañeros más. Y bueno, había muchas dudas, muchas preguntas, y para trabajar con calma lo trabajamos por separado, ¿no? Entonces, esa es la razón del pequeño tema de atraso, ¿no? Número uno. Número dos, muchachos, y esto no lo digo yo, esto es así, ¿ya? En las clases virtuales el tiempo es totalmente distinto al tema presencial, ¿no? Es muy distinto al tema presencial. Una clase de jóvenes, quiero que te quede claro esto, se puede hacer en 5 minutos, media hora, 2 horas, un día, 6 meses, dependiendo del nivel y la forma en la que lo hagas. Entonces, lógicamente hay grupos que preguntan mucho más, participan mucho más, quieren saber mucho más y obviamente contestar esos detalles pues va a demandar un tiempo, ¿no? Entonces, es flexible, ¿no? Es flexible el tema de las clases porque no todos los grupos son iguales, en cuanto en cantidad y en cuanto a conocimiento. Ahora, obviamente, si yo me dedico a exponer la clase, yo puedo acabar la clase en un ratito, no hay ningún problema, ¿no? Pero a ustedes, gracias a Emily, se les resuelve pues cualquier tipo de dudas correspondiente al más mínimo detalle, ¿no? Y este grupo, como lo expliqué la semana pasada, y no es franela, no es frolo, es cierto, es uno de los mejores grupos que hay, hablando en general, no en promedio, en general, es uno de los mejores grupos que hay, y se le explica pues a un nivel que es propio de lo que dice el sistema que es intermedio, que ya no es básico, ¿no? Que es intermedio. Y bueno, eh, les comento que este salón está pasando ahora al intermedio fase 2, ¿no? Y bueno, no sé si sabrás tú, pero hay distribución de horarios, ¿no? Entonces, a mí me han dado mi horario para el siguiente mes, es lo que va el ciclo, y bueno, me han ratificado como profesor de esta aula. Entonces, conmigo van a seguir llevando el intermedio 2, ¿no? Debido pues no a las apreciaciones, observaciones, calificaciones, promedio de todas las aulas que yo llevo, ¿no? Que siempre va a haber obviamente pues de repente resistencia o comentarios negativos o críticas que mientras sea constructivas bienvenidas sea para mí, ¿no? Por parte de los alumnos, porque obviamente pues la acción educativa es una sola y no es entendida de la misma forma para todos, ¿no? Ya hemos explicado eso la semana pasada. Entonces, de mi parte, el compromiso de seguir trabajando para ustedes de la manera como se viene haciendo,
con todas las ganas. No, no, mi estimada María, parece que me ha entendido mal. He dicho que sigo ratificado, que sigo en el nivel intermedio, que comienza el mes de marzo con ustedes. Vamos a continuar nosotros a cargo del aula, mi estimada María, ¿no? Sí, en ningún momento he dicho que yo no estaré en el avanzado. Por ahora, con todo lo que estamos trabajando, seguimos trabajando, seguimos trabajando, ¿ya? Este, bueno, entonces, jóvenes, sí, sí, Linda, sí vamos a estar. No, no se preocupe, María. No quiero ahondar tiempo, no quiero perder tiempo con respecto a la interpretación personal de cada uno con respecto a la clase. Yo solo quiero que entiendas esto, que lo que se hace todo es para que usted sea beneficioso, ¿no? Del sistema y las clases que se brindan, nada más, ¿ya? Entonces, yo soy flexible en el sentido, ¿no? De que vamos adaptando las clases a la estadística y lo más importante que viene en admisión. Pues son monarquía, que no viene mucho, rapidito lo trabajamos, estamos en república. Imperio viene poco, quiero centrarme en república, que es lo que más viene, ¿no? E imperio lo empalmamos y lo trabajamos tranquilo. Al final, muchachos, yo sé que hay mucha gente preocupada por sus exámenes diarios. Profesor, mi diario, de eso viene la pregunta, profe. Pero recuerda, mete en la cabeza esto. Nosotros nos importa el examen de admisión. Preparamos para eso. El diario se viene de la explicación que hacemos nosotros en clase, porque nosotros empalmamos, explicamos, entrelazamos, ¿ya? Muchachos, no quiero entrar en detalles, pero hay otras academias donde los profesores, las 3 preguntas de su evaluación, solamente sobre eso hablan las 2 horas de clase y dan vueltas y vueltas y vueltas sobre las preguntas del examen. Y entonces el chico, lógicamente, si le hablan 2 horas de lo mismo, entonces lógicamente viene la prueba, pues va a marcar correcto, ¿no? Chico saca 20, lo máximo mi profe dice, va al examen de admisión y después no sabe el curso. ¿Por qué? Porque no sabe el tema. Entonces nosotros desarrollamos el tema y las preguntas pueden venir del inicio de la clase, del medio de la clase, de la parte final de la clase, ¿no? Entonces, igual las preguntas son sencillas y si fallas, bueno, siempre corregimos las preguntas para que veas en qué has fallado, ¿no? Y lo corregimos. Entonces, muchachos, tranquilidad nada más. Paciencia, tranquilidad y vamos a avanzar, que el curso es amplio y difícil, pero tratamos de hacer lo más sencillo posible para ti. ¿Ya? Listo. A ver, comenzamos. Mira por acá, por favor. Mira por acá. Acá tenemos una primera pregunta de examen de admisión San Marcos. San Marcos preguntó, ¿qué pasó el año 509? Profe, ¿usted no dijo que San Marcos no pregunta fechas? Lo que te he dicho yo es que San Marcos no suele preguntar fechas. O sea, no es común que pregunte fechas. En alguna ocasión lo ha hecho. Ah, ya, profe, bacán. Entonces, ¿qué pasó el 509? Los patricios se rebelan. Profe, ¿ante quién? Ante los reyes. Mm, Entonces, a ese evento se le conoce como la rebelión patricia. Muchachos, con esa rebelión patricia se va a sacar del cargo a Tarquino el Soberbio, último rey de los etruscos. Se puso fin a la monarquía romana y así nació la república. Pregunta examen a Misión San Marcos. Por lo tanto, ¿qué pasó el 509 en Roma? Respuesta, fin de la monarquía, nace la república. ¿Ya? No lo olvides. Listo. Vamos a continuar. Ahora, sacaron del poder Carlos a Tarquino el Soberbio, último rey etrusco. Recuerde usted que en la fase monárquica habían 2 familias, los latinos y los etruscos. Mi estimado Carlos, si revisa usted la PPT anterior de monarquía, usted va a encontrar 2 cuadritos. En el primer cuadro está Rómulo, Numa Pompilio, ¿ya? Tulio Hostilio y Ancomarcio. Y en el segundo cuadro está Tarquino Prisco, Servio Tulio y Tarquino el Soberbio, que lo explicamos la semana pasada. ¿Ya? Lo explicamos la semana pasada, ¿ya? Así es. Así están ya. Primero son los latinos, luego los etruscos. Por eso le decía que esta rebelión derrota a los etruscos.
Ujú. Listo. Perfecto, Carlos, no hay problema, seguimos. Ahora, ¿hasta cuándo dura la República Romana? Algunos historiadores proponen que hasta el 31 a.C. ¿Por qué? Porque ese 31 se produce el combate de Accio. ¿Qué es el combate de Accio? Una acción militar en la que se enfrentan dos romanos. Octavio se enfrenta contra Marco Antonio. Profe, pero ¿y por qué pelean entre ellos? A eso se le llama guerra civil. Por favor, primera pregunta de la mañana. ¿Cuántas guerras civiles se dieron en la República Romana? Tres. Mi estimada Alexa, en la República Romana fueron tres guerras civiles. Tres guerras civiles. Así es. La primera fue Sila contra Mario. La segunda fue César contra Pompeyo. Y la tercera, a ver, ayúdame, ¿quién pelea en la tercera? ¿Quiénes se enfrentan en la tercera guerra civil? Octavio contra Marco Antonio. Excelente, excelente. Octavio contra Marco Antonio. Muy bien, muy bien, muy bien. Muchachos, una preguntita. ¿Y quién ganó el combate de Accio? ¿Octavio o Marco Antonio? ¿Quién ganó en el combate de Accio? ¿Octavio o Marco Antonio? Ganó Octavio. Correcto. Ganó Octavio. Muchachos, hazme feliz, por favor. Si termina la República, ¿qué nace en Roma? Si termina la República, ¿qué nace en Roma? Nace el imperio. Por lo tanto, se deduce, se entiende que Octavio sería el primer emperador de Roma. ¿Captas la jugada? Se entiende entonces que el primer emperador de Roma sería Octavio. ¿Captas la jugada? Octavio va a alcanzar el máximo apogeo de Roma imperial. ¿A eso cómo se le conoce? Al máximo apogeo de Roma imperial, ¿cómo se le conoce? Como el siglo de Augusto. Correcto, como el siglo de Augusto. Y el siglo de Augusto está en lo que se llama el Alto Imperio Romano. El Alto Imperio Romano. Pero yo te recomendé, te sugerí que le prestes más atención al Bajo Imperio Romano. Muchachos, en el Bajo Imperio Romano hay un señor que partió a Roma en cuatro partes. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ayúdame, ¿cómo se llamó ese bravo de bravos que partió Roma en cuatro poderes? En el Bajo Imperio Romano. Diocleciano. Muchas gracias, Claudia. Diocleciano. Diocleciano. La famosa tetrarquía, examen de admisión. La tetrarquía, examen de admisión. Muchachos, ¿y cómo se llamó ese emperador que le dio tolerancia a los cristianos? Hay un emperador que le va a dar tolerancia a los cristianos. Constantino.
Con el edicto de Milán. Excelente, muy bien. Se ve entonces que hay un buen grupo que ha hecho su resumen. Excelente. Bueno, pero eso en la etapa imperial. Ahora, mira por acá, por favor, lo que es la etapa republicana. Así es Claudia con el famoso edicto de Milán. Estos datos que hemos mostrado, vamos a explicarlos. Entonces, ya sabemos que el 509 se produjo la rebelión de los patricios. Entonces, esa información vamos a ampliarla, vamos a explicarla. ¿Ya? ¿Quiénes fueron los líderes de esta rebelión? Fueron Tarquino Colatino y Junio Bruto. ¿Ya? ¿Quiénes son Tarquino Colatino y Junio Bruto? Los líderes de la rebelión patricia el 509. ¿Ah? Ellos van a usar una excusa, o sea, un pretexto para rebelarse. Y esa excusa fue la violación de Lucrecia. Yo sé lo que estás preguntándote. ¿Quién Michigan es Lucrecia? Te voy a explicar. Lucrecia fue la esposa de Tarquino Colatino. ¿Es relevante eso, profe? Que yo sepa que es la esposa de Tarquino Colatino, te voy a explicar. Lo que pasa es que supuestamente la violación de Lucrecia la hizo Sixto. Profe, ¿quién es Sixto? Sixto es el hijo del rey. ¿Qué rey? Tarquino el Soberbio, pues. Ah, ya. No entendí nada, profe. Listo. Muchachos, usted debe saber que no es lo mismo causa que pretexto. La causa es la razón. El pretexto es la justificación. ¿Ya? Es la excusa. No ingresé. Estaba muy difícil el examen, profe. No, esa es justificación, es excusa. ¿No ingresaste? No te preparaste adecuadamente. Esa es la causa. La causa real de este proceso fue la búsqueda de poder. Los patricios buscaban tomar el control del Estado y para eso había que sacarlo del cargo al rey Tarquino el Soberbio. Profe, pero ¿cómo se conecta la violación, la rebelión? No entiendo, profe. Bueno, lo voy a explicar, pero no es necesario que te metas en esos detalles, solamente para que se entienda el proceso nada más, ¿ya? Escúchame. Hoy día te he explicado, y la semana pasada también, que la monarquía etrusca, ¿cómo era? ¿Hereditaria o electiva? ¿Cómo era la monarquía etrusca? Al comenzar la clase lo he explicado. Gracias, Miguel, era electiva. Entonces, si usted revisa sus apuntes de Roma Monarquía, va a encontrar que Tarquino el Soberbio mató al rey anterior, Servio Tulio. Entonces Tarquino el Soberbio no fue elegido porque llegó al poder por un golpe de estado, derrocando al rey Servio Tulio. En otras palabras, pasó por encima del Senado y pasó por encima de la Asamblea, que era quienes elegían y ratificaban al rey. Por eso los patricios usan de pretexto que su hijo había violado a Lucrecia, la esposa de Tarquino Colatino. Como su gobierno era autoritario, despótico y violento, acusaron a su hijo de ser un reflejo de las atrocidades del padre para sacarlo del poder. Ahora sí, redondeas la idea. San Marcos no te va a preguntar quién es Lucrecia, quién es Sixto, quién es Bruto, Colatino. Solo estoy redondeando la idea para que se entienda la transición de la monarquía hacia la república, nada más. Y que quede claro que los patricios quieren tomar el poder, que esa es la razón fundamental de este levantamiento. ¿Estamos?
Entonces, muchachos, ¿se acuerdan qué cargo se crea para reemplazar al rey? Muchachos, ¿se acuerdan qué cargo se crea para reemplazar al rey? El cargo de cónsul. Entonces, Tarquino Colatino y Junio Bruto fueron los primeros cónsules. ¿Ya? Entonces, Tarquino Colatino y Junio Bruto fueron los primeros cónsules. Recuerda que en la República no hay rey. En la República no hay rey. Hay gente que me ha marcado rey como órgano de la República. No es correcto, jóvenes. ¿Ya? Luego vamos a las respuestas y el resultado y a ver si hay o no hay material extra. Listo. Continuamos. Ahora, vamos a profundizar con el tema social. Porque nosotros ya sabemos quién es un patricio, quién es un plebeyo, quién es un esclavo, quién es un cliente. Pero ahora vamos a ver en el contexto de la Roma republicana. Estamos en una nueva etapa de Roma, Roma República. ¿Ya? El 95% de preguntas de Roma es Roma República. Entonces, los patricios, como ellos querían tomar el control del Estado, como ellos querían tomar el poder, entonces es obvio que ellos controlan las principales instituciones políticas. ¿Y cuáles son esas instituciones políticas? El consulado, pues. El Senado, pues. Las asambleas. Ya. Los plebeyos, en la etapa republicana, producto de la lucha social, producto de la presión popular, van a ir adquiriendo derechos en forma progresiva. Hay un capítulo que vamos a ver llamado lucha social. Ahora vamos a explicar qué actividades hacen los plebeyos para alcanzar dichos privilegios. Los, repito, seguían siendo minoría hasta que Roma le gane a Cartago en las guerras púnicas. Cuando los romanos le ganan a Cartago en las guerras púnicas, recién los esclavos van a convertirse en la principal fuerza laboral. Por eso acá no dice son la principal fuerza laboral, dice se convertirán, habla futuro, porque la principal fuerza laboral son los plebeyos. En otras palabras, los patricios, clase dominante, los plebeyos, clase dominada. Por eso la lucha de clases es entre patricios y plebeyos. Ya. Ahora, muchachos, escúchame. Vamos a imaginar algo bien simple. Vamos a imaginar que yo soy un patricio y tú eres un plebeyo. ¿Listo? Ahí te va. Muchachos, ¿quién va a la guerra a morir como carne de cañón? Los plebeyos. Ustedes. Así es. Correcto. Pero ¿quién se queda con las tierras conquistadas? Pero ¿quién se queda con las tierras conquistadas? Los patricios, pe. O sea, yo, pe. O sea, yo ni, pe. Yo. Claro. ¿Cómo que tú? Seré tu amigo, habremos tomado juntos. ¿Qué cosa para que me tutees tú hoy? Ya yo sé que es de cariño, sí, tranquilo, no te preocupes, estoy que te vacilo nada más. Tranquilo, no pasa nada. Ahora, muchachos, ¿quiénes trabajan la tierra? ¿Quiénes son los campesinos? ¿Quiénes son la fuerza laboral? Ustedes, los plebeyos. Así es, así es, así es, así es. Pero yo soy dueño de las tierras. Yo soy dueño de las tierras.
Lo mismo pasa con el comercio. Ustedes venden los productos, ustedes intercambian la mercancía, pero yo soy el dueño. En resumen, te voy a hacer una pregunta de opinión. Para ti, que eres plebeyo, ¿eso es justo? Te pregunto, para ti que eres plebeyo, ¿eso es justo? Obviamente que no. Obviamente que no. Ahora, déjame darte una mala noticia. Para mí sí lo es. Déjame darte una mala noticia. Para mí sí es justo. Y te voy a explicar por qué para mí sí es justo. Porque yo soy Highlight. Porque yo soy Ice Cream. Porque yo soy Pipiris Nice. Porque yo soy descendiente de Rómulo. Por lo tanto, yo soy descendiente de Marte. Dios, tú eres Chusma. Por lo tanto, para mí, este sistema social es perfectamente justo. Disculpa si no eras para ti. Sorry con excuse me. Muchachos, ¿hasta ahí se entiende? Dime, ¿hasta ahí se entiende? Entonces, entonces, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es la causa del problema entre patricios y plebeyos? La desigualdad. La razón fundamental del problema entre patricios y plebeyos, la desigualdad. Y esta desigualdad es una desigualdad social, pero no solamente social, sino también, como te das cuenta, económica e incluso política, porque yo, Patricio, ocupo los cargos de poder, tú, plebeyo, no. E incluso hasta cultural, porque los hijos de los patricios van a colegios sacerdotales de calidad, tú no. Entonces, muchacho, vamos a hacer la de Gareca. Profe, ¿cómo la de Gareca? Pensá, pensá, pensá. Si el problema es la desigualdad, entonces, ¿qué cosa proponen los plebeyos? ¿A qué aspiran los plebeyos? ¿Qué quieren los plebeyos? Los plebeyos quieren igualdad. Los plebeyos quieren igualdad. Claro. Entonces, escúchame lo que yo voy a hacer. Entonces, escúchame lo que yo voy a hacer, porque recuerda que yo soy un patricio. Yo soy un patricio. Entonces, voy a hacer lo que todo político hace. Espera, Joel, no te me adelantes todavía, Joel, con calma. Tranquilo, tranquilo, campeón. Ahorita vas a ver. Con calma, no ese frente así, con calma. Yo, Patricio, voy a ofrecerte igualdad. Escúchame bien, ¿eh? Alejandra, voy a ofrecerte igualdad, que no es lo mismo que darte igualdad. ¿Ya? Profe, a ver. ¿Cómo que no es lo mismo ofrecer y dar, profe? Es lo mismo, profe. No, porque el ofrecimiento que yo te voy a dar es de palabra, es de boquilla. No hay nada escrito. Profe, ¿y por qué haría eso? No entiendo. Te voy a explicar. Lo que pasa es que, muchachos, escúcheme con atención. Al patricio le conviene darle igualdad a los plebeyos. Te pregunto, usa el sentido común. ¿Al patricio le conviene darle igualdad a los plebeyos? No, pues, dejaría de ser clase dominante.
Entonces, como yo no atraco tus reclamos, tú vas a usar un método antiquísimo. Así es, Nils. ¿Sabes qué vas a hacer tú? Huelga. Tú vas a hacer una acción clásica cuando hay luchas sociales. Vas a paralizar tus labores cotidianas. Así es, Alejandra. Entonces, deja de trabajar la tierra. Patricio, ¿quieres trabajar la tierra? Trabájala tú, fuera. Dejas de ir al ejército, ya no vas a la guerra. Patricio, ¿quieres tierra? Consíguete, fuera, anda tú. Ya no intercambias productos. Anda, corre, transporta tú los productos. Entonces, queda claro que esta huelga de los plebeyos afecta a los patricios. Esa es la intención, Alexa. La clase dominada paraliza sus labores cotidianas para afectar a la clase patricia y hacer que su brazo se tuerza. Esa es la intención de la huelga. Pero como ya quedó claro, los patricios no les conviene dar igualdad porque dejarían de ser la clase poderosa. Entonces hay un problema. ¿Cómo solucionamos esto? Yo como patricio necesito que tú suspendas tu huelga, que retomes las labores agrarias. Porque yo, Highlight, yo no voy a trabajar la tierra. Sorry con excuse me. Así es, Milagros. Entonces, escúcheme, Matías, escúcheme. Muchachos, déjenme terminar la explicación para que no se confundan, por favor. Déjame terminar la explicación para que no se confundan. Escúchenme, por favor, primero. Esta parte, ¿ya? Que estoy tratando de hacer lo más simple posible. Entonces, ante ese panorama de las huelgas, ¿qué hacen los políticos? La clásica, pues, ofrecer y no cumplir. Por eso te decía que los patricios le ofrecen igualdad a los plebeyos. Entonces el plebeyo dice, ¡yupi! El patricio me va a dar igualdad, suspendo mi huelga entonces. Ahora sí, sigo trabajando con ganas. Los plebeyos creyeron que los patricios habían obrado de fe. No había ningún documento escrito que avale las conquistas de los plebeyos. Muchachos, completa la frase. Las palabras se las lleva. Las palabras se las lleva el viento. Así como el amor que ella decía tener por ti, y al final el 14 la pasaste solito, solín, solín. ¿Te das cuenta? Al final los patricios, así es Alexa, los patricios solamente usaron a la clase plebeya. Muchachos, entonces quiero que sigas pensando, quiero que sigas razonando. Los plebeyos han sido estafados. Entonces la lucha se va a retomar. Te pregunto, ¿de igual, menor o mayor intensidad? Muchachos, los plebeyos van a retomar la lucha. ¿De igual, menor o mayor intensidad? De mayor intensidad, claro, obvio, obvio. Entonces los plebeyos, muchachos, alucina, se fueron de Roma. Los plebeyos se fueron de Roma. Profe, ¿cómo que se van de Roma? Sí, se van de Roma. A ese hecho se le llama el retiro del Monte Sacro. ¿Cuál era la intención, profe, al irse de Roma? Recuerda que los patricios decían que eran descendientes de Rómulo, fundador de Roma. Esa vaina de que ellos tienen la clase, es una clase política, la clase poderosa, es por la fundación de Roma. Así es, Alexa, correcto. Entonces los plebeyos dijeron, ¿y si nos vamos de Roma? Y fundamos nuestra propia ciudad. Habla, vamos causa, vamos, vamos.
y la gente se fue al monte sacro, al monte sagrado. La pregunta es, disculpa la ofensa, ¿le conviene al patricio que los plebeyos se vayan de Roma? ¿Le conviene a los patricios que su principal fuerza laboral se escape? Obviamente que no, pues. Obviamente que no. Obviamente que no. Y recuerda que los plebeyos eran poquitos, no los podían reemplazar con los plebeyos. Entonces, los patricios le llaman a los plebeyos, plebeyo, no te vayas, vengue. Ahora, pausa acá. Muchachos, ya te estafaron una vez. Muchachos, recuerda que el patricio ya te estafó una vez. Una vez pasa, dos veces y eres Pedrito, y eres Gil. Claro, no te la hacen dos veces, pe. Te engañan una vez, dos veces ya por cojinova, pe. Claro, dos veces ya no pasa, pe. Entonces, el plebeyo dice, disculpa, tú quieres que yo vaya, tú quieres que yo vuelva, habla causa, ¿cómo es la nuez? Pero por escrito. Dime qué me ofreces y me lo pones por escrito. Así apareció la ley de las 12 tablas, la primera ley escrita en Roma. Así apareció el tribuno de la plebe, un magistrado para defender los intereses plebeyos. Así surgió el derecho romano. ¿Se entendió, muchachos? ¿Se entendió esto que hemos analizado? Listo. En el chat voy a colocar las principales leyes de Roma. En el chat, Emily, voy a colocar las principales leyes de Roma. Ahí te va, ¿ya? Listo. Número 1, la ley de las 12 tablas. Número 2, la ley Licinia. Número 3, la ley Canuleia. Número 4, la ley Olgunia. Listo. Ahora, nosotros esas leyes ya le hemos explicado la semana pasada, ¿sí? Hemos conversado la semana pasada de esas leyes. La ley de las 12 tablas establece la igualdad jurídica, es decir, que los patricios y los plebeyos deben ser tratados igual ante la ley. La ley licinia permite el acceso al consulado. Antes de esa ley, solamente los patricios podían ser cónsules. Con esa ley, ahora uno puede ser plebeyo. La ley Canuleia permitía los matrimonios mixtos. Antes de esa ley estaba prohibido que la clase patricia se case con la clase plebeya. Y la ley Logulnia establece igualdad religiosa. Ahora los hijos de los plebeyos pueden ocupar cargos sacerdotales. No te preocupes, en el chat lo voy a colocar la importancia de cada ley. Ahí está. Igualdad jurídica en la primera. La otra, igualdad política. En la tercera, igualdad social. En la última, igualdad religiosa. Entonces, muchachos, un ratito te comento una de las preguntas de nuestra prueba. Mire, ve, la semana pasada explicamos esto y te pregunté lo siguiente. Dice, los plebeyos, en su lucha contra los patricios, consiguieron la aprobación de la ley licinia, que establece porcentaje 82%. De 108 alumnos, 89 marcaron bien. La clave A, acceso de los plebeyos al consulado, o sea, igualdad política. Ahí está.
solamente fallaron 19. De esos 19, 5 marcaron la B. Legalidad matrimonial, corregimos ahí, eso es ley Canuleya. Igualdad social favorece los matrimonios mixtos, corregimos ahí. Y 14 marcaron la C. Igualdad jurídica, error. Igualdad jurídica es la ley de las 12 tablas. Excelente, muchachos. 82%, 89 alumnos, bastantes compañeros marcaron adecuadamente. Y los 19 que fallaron, bueno, ya hicimos la corrección. Acceso a colegios sacerdotales, mi estimada Ariana. Para ocupar cargos religiosos, tenías que ir a colegios sacerdotales, por eso con el aspecto educativo. Listo. ¿Estamos jóvenes? ¿Está ahí todo bien? ¿Todo good? ¿Para continuar? Ok, listo. Ahora vamos con la estructura política. Escúcheme, por favor. Y esto sí me preocupa un poquito. Te voy a explicar por qué me preocupa un poquito. La pregunta número 1 decía así. Mi estimado Matías, recuerde por favor que la preparación es para el examen de admisión de San Marcos. Entonces, cuando usted me hace una pregunta, tiene que tratar de enfocarse si potencialmente puede ser una pregunta de examen de admisión. Lo que usted me pregunta es una pregunta de opinión. Y entonces las preguntas de opinión son subjetivas. Y como el examen es para marcar, la pregunta es de prueba objetiva. Por lo tanto, no podría ser objeto de examen de admisión. El prejuicio es algo que está presente, mi estimado, en toda sociedad clasista. La respuesta es afirmativa, pero no va a ser objeto de admisión, mi estimado Matías. Listo. Bueno, seguimos. Ahora, jóvenes, escúcheme. La pregunta decía, ¿cuál es la organización política de Roma durante la República? Mire, ve, 86 han marcado bien, bacán con ustedes. Han fallado 22. Pero de los 22 que han fallado, 7 han marcado la A. Y la A dice, Asamblea, Senado, Rey. Muchachos, ¿y qué explicamos la semana pasada? Que en la República habían reyes, muchachos. Te pregunto, ¿en la República habían reyes? Ah, por lo tanto no podría ser respuesta, ¿te das cuenta? No podría ser respuesta. Ah, entonces ahí te has distraído ahí, pues la pregunta pide por la República, no puedes marcar rey, pues rey es monarquía. Y eso lo hemos explicado desde la primera clase de Roma. En la monarquía, reyes, en la república, cónsules, en el imperio, emperadores. Desde el primer día de Roma le hemos explicado. Eso no lo hemos explicado solamente la semana pasada o hoy. Siempre estamos explicando eso. ¿Ya? 7 han marcado esa clave. Otros 7 han marcado curia, plebeyo, patricio. Disculpa, ¿el patricio es un órgano de poder? ¿El plebeyo es una institución política? Son sectores sociales. Es como que tú me digas que una persona, un ciudadano, digamos, ¿no? En este caso, un profesor es el Congreso, imagínate, ¿no? Es como que te diga yo, digamos, un empresario es el Poder Judicial. O sea, te das cuenta, no hay forma, no hay forma. Son sectores sociales, no son instituciones políticas. De repente, como has pensado, Patricio toma el poder, claro, pero es un sector social, no un órgano de poder. No es una institución, es un individuo. Y su grupo es un sector social. ¿Ya? Listo, no es la respuesta. Ahora, la alternativa B estaba con trampa. Si vas a fallar, falla con el distractor. ¿Qué decía la B? La B decía, Senado va,
Asamblea va. Pretor. Pretor es un magistrado, pero de menor jerarquía que el cónsul. Por eso la clave estaba en la alternativa D, asamblea, senado, cónsul. El cónsul tiene mayor jerarquía que el pretor. 8 alumnos marcaron la B, cayeron en la trampa, y 86 marcaron la D, que es la respuesta correcta. Entonces, esa fue una pregunta de examen de admisión San Marcos y que lo hemos analizado en clase la semana pasada. Lo hemos explicado en clase. ¿Estamos, jóvenes? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Sigo? El pretor era el poder judicial, mi estimada Tanya. El pretor era un magistrado que se encargaba de la administración de justicia. Listo. Entonces, aquí está la estructura política de Roma. ¿Ya? Ahí están las magistraturas, las asambleas y el senado. Las magistraturas eran cargos temporales, a diferencia del senado, que era un cargo vitalicio. Las magistraturas podían ser o primarias o secundarias. Las primarias eran el cónsul, el pretor, el censor. Y las secundarias eran el cuestor, el edil y el tribuno. No se preocupe que eso está aquí. Ahí está. El cónsul, pretor, censor. Y el cuestor, edil, tribuno. Ahí está. ¿Ya? Las asambleas eran tres. La asamblea curial, la asamblea centurial y la asamblea tribal. La asamblea curial estaba conformada por los patricios y era para asuntos religiosos. La asamblea tribal era para plebeyos y asuntos legislativos, leyes pero solamente para plebeyos. Y la asamblea centurial era una asamblea mixta, podían ir tantos patricios como plebeyos, en cantidad de 100, por eso el nombre centurial, era para asuntos militares. ¿Ya? Voy a colocarlo en el chat por si acaso, ¿ya? Para que no te pierdas. Asamblea curial, ahí está, formada por patricios para asuntos religiosos. ¿Ya? Para asuntos religiosos. La asamblea centurial, formada por patricios y plebeyos, para asuntos militares. Y la asamblea tribal, formada por plebeyos, para asuntos legislativos. ¿Ya? Ahí te lo he colocado en el chat. Ahí está, ¿ya? Ahí está. Ahora, sigamos. El Senado, inicialmente, lógicamente, al ser el principal órgano del poder, está controlado por la clase patricia. ¿Por qué digo un inicio? Porque usted sabe que mediante las luchas sociales, los plebeyos van a adquirir privilegios, incluso van a poder llegar al Senado. Van a poder llegar al Senado incluso. Pues digo, en un inicio, patricios. Luego van los plebeyos. La ley que le permite a los plebeyos acceder al Senado es la ley Ovinia. La ley Ovinia. Listo. A ver, muchachos, pregunta. ¿Cómo se llama el magistrado superior que elabora el censo? Chiste. Pregunta ofensiva. El censor. Qué difícil. Qué difícil. El censor. ¿Cómo se llama el magistrado
que dirige las campañas militares? ¿Cómo se llama el magistrado que dirige las campañas militares? El que reemplaza al rey. El cónsul. ¿Cómo se llama el magistrado que representa justicia? Te dije. El magistrado que representa justicia. El pretor. Entonces, toda esa información la tienes aquí. Ahí está. El cónsul, el pretor, el censor. ¿Ya? Los cónsules, al reemplazar al rey, representan el poder ejecutivo. Los pretores administran justicia, por lo tanto representan al poder judicial. Y los censores elaboran el censo, una lista de ciudadanos con los respectivos ingresos para facilitar el cobro de impuestos. Ojo, el censor no cobra impuestos. Muchachos, ¿quién cobra impuestos? El censor no cobra impuestos. ¿Quién cobra impuestos? El cuestor cobra los impuestos. Excelente. Normalmente los magistrados, así es, el cuestor cobra impuestos. Normalmente los magistrados gobiernan un año. En el caso del censor, gobierna un poquito más, porque él debe fiscalizar a las demás magistraturas. ¿Ya? Él fiscaliza a las demás magistraturas. Además, se encarga de cuidar las buenas costumbres. Por eso se dice que vigila la moral pública. De ahí nace la palabra censura o censurado como prohibido. Algo que atente contra la moral es censurado, es prohibido. Viene la palabra censor. Ahora, una cosa es autorizar las campañas militares, eso lo hace el Senado, y otra cosa es dirigirlas, las dirigen los cónsules. Y otra cosa es pelear. Quienes pelean, correcto, son los plebeyos, pues, ¿no? Básicamente. Cuando el cónsul va a una campaña militar, lo puede reemplazar el pretor. El pretor reemplaza al cónsul. Y si el pretor cumple su labor en la ciudad, se le llama pretor urbano, ya que urbe es prefijo de ciudad. Si lo hace en el campo, tiene que viajar al área rural, por eso se llaman pretor peregrino. Muchachos, en caso de crisis, se suspenden las magistraturas y ¿qué se nombra? En caso de crisis, se suspenden las magistraturas y ¿qué se nombra? Se nombra un dictador. Muchas gracias, Claudia. Se nombra un dictador. Así es. ¿Cuánto tiempo gobierna un dictador? ¿Cuánto tiempo gobierna un dictador? ¿Cuánto tiempo gobierna un dictador? El plazo, mi estimada Claudia, que se le da es de 6 meses. Es el plazo que se le da para acabar con la crisis, pero no gobierna 6 meses. Su gobierno dura lo que demore en acabar con la crisis. ¿Ya? En los manuales de academia figura que gobierna 6 meses. No gobierna 6 meses. Ese es el límite de tiempo que le da para acabar con la crisis. Si se demora menos,
su gobierno ha acabado. ¿Estamos, mi estimada Claudia? ¿Estamos, Mateo? Pequeña observación a sus respuestas. Muchachos, esta clase de Roma me permite a mí generar reflexión política. Y esa es la función y el objetivo de la historia. Entonces, discúlpame que me voy a demorar un minuto explicándote una anécdota con la finalidad de que generes una reflexión política, porque esa es la importancia de la historia. Pero ojo, te hago la observación que eso no será de examen a admisión. Solamente es para contribuir con el desarrollo del pensamiento ciudadano, nada más. ¿Ya? Listo. A ver, ahí te va, escúchame. Siempre cuando explico esto de dictador, los chicos curiosos me preguntan, profe, nombre algún dictador. Hay varios. Tienes a César, por ejemplo, el que venció a Pompeyo en la Primera Guerra Civil. Tienes a Sila, que se nombró dictador después de vencer a Mario. Perdón, César venció a Pompeyo en la Segunda Guerra Civil. Sila venció a Mario en la Primera Guerra Civil. ¿Ya? Entonces, escúchame. Pasa lo siguiente. Me preguntan, chibolo curioso, un dictador que haya gobernado menos de 6 meses. A veces la curiosidad de los chicos te ayudan a explicar algunas cositas importantes, ¿no? Ahí te va, Cincinato. No es necesario que lo apuntes, no es necesario que lo escribas. En tu admisión no va a venir. No es necesario. Escúcheme. Cincinato era un latifundista, poseía gran cantidad de tierras. Pero curiosamente, este señor no era como todos los latifundistas que veían cómo sus trabajadores trabajaban para él mismo, sino que él se ponía a trabajar la tierra con los campesinos. Una cosa curiosa. Su idea era que si el campesino que trabaja para él lo ve trabajando el jefe, debería trabajar más y mejor. El punto es que Cincinato era muy querido por la población, por los plebeyos, por los campesinos. Y Roma entró en crisis porque estaba siendo invadida por unos pueblos llamados ecuos y volscos. No interesa tampoco el nombre, tranquilo. El Senado conversó con Cincinato para que él se convierta en dictador romano, algo que él en un primer momento no aceptó, porque dijo, yo no tengo dotes militares, yo no sé nada de la guerra, ¿cómo podría dirigir una guerra yo y ganarla? Y le dijeron, pero tiene simpatía. En Roma no había fuerza militar permanente, no había ejército. Roma vivía de llamamientos, de enlistamientos. Muchos plebeyos se inscribían en la guerra por el orgullo de pelear en favor de Roma. Entonces los patricios creían, el Senado, que este señor, al ser muy querido por la masa, podía rápidamente formar una fuerza militar inmediata. Cincinato hizo el llamamiento respectivo. En un par de días ya habían miles de plebeyos y campesinos apuntados para pelear bajo las órdenes de Cincinato. En solo 2 semanas se vencieron a los ecuos. En 3 semanas se venció a los volscos. En otras palabras, en menos de un mes ya había acabado con el problema. Entonces, muchachos, ¿qué pasa con su gobierno? Entonces, ¿qué pasa con su mandato? Se acaba, se acaba. Pero recuerda que el plazo era de 6 meses y ha pasado solo uno. Entonces, algunas voces empezaron a hablarle al oído a Cincinato y le dijeron lo siguiente: ¿por qué no te quedas con el poder? Eres en estos momentos el hombre más poderoso de Roma. Nadie te lo va a impedir. Es más, te lo deben. Tú has salvado a Roma de una catástrofe. Agárrate y escucha lo que respondió Cincinato. Cincinato le dijo, a mí me llamaron para servir a Roma, no para servirme de ella. Cincinato entregó los documentos
que le daban el cargo de dictador, fue a sus haciendas y siguió trabajando la tierra como al principio. Paréntesis. Paréntesis. Si tuviéramos un poquito de Cincinnato en nuestra clase política, no estaríamos viendo, a eso quiero llegar, Tanya, a eso quiero llegar, no estaríamos viendo los conflictos y las pullas y las pugnas que hay entre los ministros, los congresistas, el presidente, ejecutivo, legislativo. Lastimosamente, muchachos, nuestra clase política, desde que nació la República, solo tiene un objetivo: mantenerse y enriquecerse en el poder. Solamente revisa tú los últimos 30 años quienes han postulado para la presidencia del Perú y vas a ver los mismos nombres, los mismos partidos. Ahí nomás lo dejo, porque esto es clase de HP. Y esto le corresponde a tu profesor de HP analizar esta situación que vengo explicándote. ¿Ya? Muchachos, esta explicación de Cincinnato no se la doy a cualquier salón. Así es, Alexa. Cincinnato fue nombrado dictador, pero al acabar la crisis, correcto, al acabar la crisis, dejó de serlo, porque el plazo es de 6 meses, pero gobierna hasta que acabe con la crisis. Y él acabó con la crisis al mes nada más, ¿correcto? Disculpen si alguno considera que hemos perdido el tiempo, ya que esto no es parte de tu examen diario, esto no es parte de tu examen de admisión. Disculpen si lo consideran de esa manera, pero yo como docente y profesor de historia, tienes que entender que el objetivo de la ciencia histórica es el entendimiento de la realidad y la construcción de una sociedad mejor. Y puntos como estos, muchachos, puntos como estos, el Senado lo nombra dictador, mi estimada Tania. Puntos como estos contribuyen con el fortalecimiento del pensamiento ciudadano. Yo sé que esto no es parte de la clase, no es parte del sistema pre. Yo sé que esto no es parte, pues, correcto. Tanya, dictador hemos explicado, son las personas que toman el poder de forma absoluta cuando hay crisis y se suspenden las magistraturas, mi estimada Tanya. Es un dictador. Eran cargos especiales en Roma en caso de crisis. Es lo que venía explicando. No lo tomen en el concepto de que le dan golpe de Estado, como manejamos el concepto actual de dictador. ¿Ya? Listo. Bueno. Vamos a continuar, jóvenes. Vamos a continuar. Todavía nos queda tiempo. Tenemos a los magistrados inferiores. De esos tres, nosotros ya conocemos a dos. ¿A quién conocemos? Al cuestor. ¿Quién es el cuestor? El que cobra impuestos. Ahora, San Marcos a veces te pregunta directamente y a veces puede esconder la pregunta. A veces usa términos técnicos. Los ingresos del Estado, ¿cómo se llaman? Erario nacional. Entonces, el Estado cobra impuestos, los ingresos del Estado que forman parte del erario nacional. Decir tesoro público o cuentas del Estado es lo mismo, con otras palabras. Esto sería equivalente a lo que hoy tú llamarías SUNAT, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. Nosotros ya conocemos al tribuno. Te dije, ¿quién es el tribuno? El que defiende a los plebeyos. ¿Cómo surge? Con la rebelión del Monte Sacro. No solamente la conoces, sino que hoy día lo hemos dramatizado. Hoy día hemos explicado, ¿te acuerdas, muchacho? Que yo era patricio, tú plebeyo, te expliqué todo eso en las diapos anteriores, ¿no? Cómo se obtiene el tribuno por la presión de los plebeyos que se van de Roma a fundar pues una nueva ciudad y los patricios ceden a cambio de qué? De darle la ley de las 12 tablas y el tribuno. Profe, ¿por qué está remarcado con rojo derecho a veto? El derecho a veto, muchachos, es el derecho que tiene el
tribuno de oponerse a una ley que perjudique a un plebeyo. Es decir, si tú eres plebeyo, yo soy tribuno y por allá está el Senado, si el Senado hace una ley que te perjudique, yo puedo como tribuno oponerme a esa ley del Senado. Eso se llama derecho a veto, pregunta examen admisión. Vino 2 veces, ¿ya? Y el edil sería equivalente a lo que es el municipio en la actualidad. ¿El municipio qué es? El gobierno local, que se encarga del control de la ciudad. Quienes recogen la basura trabajan para el municipio, por lo tanto se encarga de la limpieza pública. Si tú quieres hacer una fiesta, tienes que pedir permiso al municipio, festividades públicas. Y en el caso de Roma, se encargan también del control de alimentos. Todo esto se resume en la siguiente palabra, ornato de la urbe. ¿Qué es ornato de la urbe? Embellecimiento de la ciudad. Embellecimiento de la ciudad. Entonces, muchachos, con esto hemos terminado la transición monarquía-república, hemos terminado sociedad romana para comprender derecho romano y hemos terminado política romana. Hemos hecho la primera parte de república, ¿ya? Ahora, Roma se expande en 3 momentos. Primero sobre la península. Lo explicamos la semana pasada con el mapa. Luego sobre la parte occidental del Mediterráneo. Y finalmente sobre la parte oriental del Mediterráneo. Lo que le importa a San Marcos es esta segunda etapa, que es la guerra contra los cartagineses, que le decían el Imperio Puni. Por eso las guerras se llaman guerras púnicas. Entonces, muchachos, me sorprende, escúcheme, me sorprende, porque la pregunta número 2 de la semana pasada, perdón, la 3, decía así. Las guerras púnicas se desarrollan con el objetivo de controlar. Pausa acá. Jóvenes, jóvenes, escúchame. Todavía no hemos profundizado en el tema de las acciones militares de las guerras púnicas, pero sí hemos explicado el objeto de las guerras púnicas hasta en 3 ocasiones. Y te lo demuestro. Si yo falto a la verdad, en el chat me pones, profe, está mintiendo, está engañando. Muchachos, ¿hemos hecho Grecia o no, jóvenes? Te pregunto, ¿en Grecia hemos hecho guerras médicas o no? En Grecia hemos hecho o no guerras médicas, ¿sí? Y cuando hicimos guerras médicas, te enseñé la estrategia. Lo que debes conocer de una guerra. Número 1, los rivales. Número 2, las causas. Número 3, las consecuencias. Y te expliqué en forma análoga las guerras médicas y las guerras púnicas. Y te dije, por favor, no confundas guerras médicas, griegos contra persas, guerras púnicas, Roma contra Cartago. Lo hicimos en la ubicación geográfica de Grecia, antes de hacer guerras médicas. Lo volví a hacer en la clase de Grecia, cuando hicimos guerras médicas. Y lo volví a explicar cuando hicimos ubicación de Roma. ¿O no, jóvenes? Con el mapa aprovechamos y explicamos por qué Roma y Cartago pelean por el Mediterráneo. Incluso te explicamos que el Mediterráneo oriental no, sino la parte occidental del Mediterráneo. Entonces, muchachos, que un joven haya estado distraído la clase pasada, se entiende. Que un joven la semana antepasada no haya venido, puede ser. Que un joven haya distraído en una clase, en la clase de Grecia, normal. Pero que hayas distraído en todas las clases, que no hayas venido todas las clases, que no hayas escuchado todas las clases, o sea, de una u otra manera hemos diferenciado guerras médicas de guerras púnicas en diferentes sesiones. Entonces, mire, ve, ¿por qué me preocupa esto? Esto lo hemos respondido 83%. 90 de 108 hemos respondido bien. Hemos fallado 18. Alex, estoy haciendo un ratito lo que es guerras púnicas. Ahora voy con su consulta de Axio, mi estimada Alexa. Ahora voy con su consulta. No se preocupe, ahora le explico. Entonces me piden el objetivo de las guerras púnicas.
8 compañeros me marcan la A. Expansión de Grecia. Muchachos, te pregunto, ¿puede ser respuesta la expansión de Grecia, guerras púnicas? Si el examen es Roma, obviamente que no, ¿verdad? O sea, el examen es Roma. ¿Por qué sería expansión de Grecia? Te estás confundiendo con las guerras médicas. 8 compañeros marcan expansión de Atenas. 8 compañeros marcan expansión de Atenas. Queda claro que tampoco es respuesta, ¿verdad? Tampoco es respuesta. La respuesta es el comercio del Mediterráneo occidental. Ya, esa es la respuesta. El comercio del Mediterráneo occidental. Ahí está. Ahora, voy con tu consulta, mi estimada. A ver, me está haciendo una pregunta. Era Alexa. Muchachos, claro que Axio es una guerra civil. En el combate de Axio, Octavio pelean contra Marco Antonio. Parece que se ha olvidado Alexa la clase de Egipto. Cuando hemos explicado Egipto, le dije a usted que Cleopatra estaba aliada con Marco Antonio. Cuando se conquista Egipto, Roma termina el dominio de la parte oriental del Mediterráneo, ya que Egipto era un reino helenístico. En esa guerra civil, Octavio pelea contra Marco Antonio y ahí se conquista Egipto. Por eso está acá el combate de Axio. ¿Me entiende, mi estimada Alexa? Listo. Entonces, jóvenes, listo. Acá tenemos este material que nosotros ya sabemos del módulo básico. Guerras púnicas. ¿Quiénes pelean? Roma contra Cartago. Ya la. ¿Cuál es la causa de la guerra? El control del Mediterráneo occidental. Entonces, al menos los que son básicos, esa respuesta era pues recontra regalada. Y los que se han incorporado tienen que estar atentos a las clases que explicamos, pues, ¿no? Políticamente se expande la República Romana. Y lo único que faltaría explicar serían las fases de la guerra en sí, que San Marcos sí lo ha preguntado, ¿no? El desarrollo de la guerra. Y como Roma le gana a Cartago, Roma se convierte en la primera potencia del Mediterráneo. Cartago destruye examen de admisión de la UNI. Entonces, por favor, léete este pequeño cuadro para yo la próxima semana de frente explicar, ¿ya? Este cuadrito, más las PPTs que he agregado en el básico, no hemos trabajado crisis de la República. Así que, por favor, me estudias este material que ya debiste haberlo leído en caso no lo hayas hecho, de crisis de la República, ¿ya? Para hacer la transición a lo que es Roma Imperio, ¿ya? Ahora, muchachos, para hoy te voy a dejar colgado el material de Roma Imperio. En el caso del básico hicimos solamente Silo de Augusto. Ahora haremos todo el tema del imperio. Dependiendo de cómo respondan ustedes, se profundizará o se resumirá el tema, pues no hay ningún problema. Para la próxima clase, resumen de bárbaros, Tancio, ¿ya? Edad Media. ¿Cómo conquistan la península itálica Tanya? Venciendo a los latinos, etruscos, ecos y volscos a través de batallas. No lo estoy tocando en el PPT porque no hay ninguna pregunta de examen de admisión de esas acciones militares, mi estimada Tanya. Las preguntas de admisión son de Roma República, de guerras púnicas, que es lo que estamos desarrollando. Pero, si quiere que le explique, le comento, en la península itálica se vencen los etruscos, ecos, volscos, ligures, samitas, en acciones militares como Orcas Caudinas, Veyes, Centium, Aquilonia, Heraclum, Asculum, Benevento, pero nada de eso, mi estimada Tanya, ha venido y viene en el examen de admisión. Pero igual le respondo su consulta. Listo. Bueno, muchachos, ¿qué hice la estadística para irnos? Hemos hecho la prueba 108 alumnos, 5 más que la semana pasada, 73 18, uno menos que la semana pasada, 19 12, 2 menos que la semana pasada, 8 6,
Uno más que la semana pasada, y acá viene el problema. 0 alumnos sacaron 8. La semana pasada solo 1. Y eso marcó la diferencia para bajar a 14,7. De 15,8 bajamos a 14,7 porque hay 8 alumnos que no hicieron ninguna correcta en la prueba de la semana pasada. Así que por ende no habrá material de Roma República. Una lástima, porque Roma República es lo más importante. Quería colocarte material de Roma República, pero hay compañeros que no están siguiendo pues los procesos, los pasos que estamos sugiriendo y trabajando, ¿no? Que es lectura, resumen, atención, anotación, revisión de PPT. Bueno, así que la meta hoy día es superar 14,7. Listo. Nos vemos, jóvenes. Ya saben su resumen de la próxima semana. Bárbaro y Bizancio. Y leer 14,7 de la semana pasada, mi estimada María. El examen de hoy recién lo van a dar. La idea es superar el 14,7. Y quede en la prueba más de 108, ¿no? Somos 130. Listo.